Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todas a este webinar de Prisma sobre neurocreatividad para la innovación. Está entrando todavía gente, pero doy un poquito de tiempo para que se incorporen a la emisión. Yo me presento, yo me llamo Teresa Pérez, soy psicóloga y trabajo como gerente de consultoría en Prisma. Estoy en el departamento de consultoría dentro de un área en el que tocamos la neurociencia aplicada al mundo de la empresa. Este webinar espero que sea de vuestro interés. Bueno, vamos a hablar un poquito de técnicas para mejorar la creatividad y, bueno, más o menos vamos a estar 1 hora de duración. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Veis en el apartado que tenéis, en el menú que tenéis a vuestra derecha, podéis hacer vuestras preguntas y al final intentaremos contestar a todos. Espero que si hay algún problema nos lo escribís por el chat para poder solucionarlo, que también haya alguna persona de la organización pues, que está también de backup para responder a vuestras dudas o los problemas técnicos que os puedan surgir. Bueno, pues sin más dilación, si os parece, empezamos la emisión y empezamos un poco a hablar, porque hay mucho contenido de este tema. Espero que os resulte de interés. Gracias. Vale, bueno, para empezar, a los que no conozcáis Prisma, me gustaría un poco explicar qué somos. Voy a maximizar
la pantalla, ¿vale? Para que la podáis ver mejor. Prisma es una compañía que la verdad tocamos bastantes áreas. Está formada por un grupo de técnicos y consultores que ofrecemos servicios profesionales en el mundo de la consultoría, la tecnología, la auditoría técnica y la inspección. Yo me ubico dentro del departamento de consultoría, en el cual tenemos un área de especialización que es la neurociencia aplicada al mundo de la empresa. Desde aquí pues ofrecemos diversos servicios y asesoramiento técnico pues en temas relacionados con la calidad, la experiencia del cliente, el neuromarketing y también con las habilidades de neuroliderazgo, neuromanagement, enfocado también a mejorar la creatividad y la estrategia de las empresas. Ofrecemos también formación y talleres para las empresas que nos lo solicitan ayuda en esta área. El contenido de un poco de la presentación, primero vamos a hacer un paso por lo que es de concepto sobre qué es la neurocreatividad, la neurociencia, es decir, qué procesos se están ocurriendo en nuestros cerebros en el momento de ser creativos. Y lo más importante, yo creo que es la parte más práctica, es cómo se entrena la creatividad. Vamos a hablar un poco del pensamiento lateral de Edward de Bono, que es uno de los autores pioneros, digamos, en el desarrollo del pensamiento lateral. Y vamos a hablar de algunas técnicas y algunas recomendaciones prácticas de cómo utilizarla y cómo podéis aplicarlo a vuestras necesidades. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con ¿por qué la creatividad? La creatividad es la base de la innovación. Hoy en día, para afrontar las crisis, es más que nunca necesaria la innovación. Einstein decía esta frase que he puesto aquí, no podemos hacer lo mismo una y otra vez siempre igual y esperar que los resultados sean diferentes. El mundo cambia en ocasiones como esta, con lo que está pasando con el coronavirus, de una forma muy brusca, por lo que lo de repetir los patrones de siempre no nos lleva por buen camino ni vamos a salir de esta si seguimos haciendo lo mismo de siempre. Tenemos que ser creativos, tenemos que idear nuevas formas de trabajar y de solucionar los problemas que se vayan presentando. Cuando hablo de esto con muchas personas, lo que me dicen es que, oye, pues es que yo no soy creativo. Piensan que no tienen esta capacidad y por muchos tiene un carácter como de mágico, ¿no? Esto es como magia, ¿no? Que ser creativo es mágico y es innato, naces o no naces. Esto no es cierto. Todos tenemos potencial creativo. ¿Por qué? Porque tenemos la plasticidad cerebral. Si no fuese así, pues yo creo que los humanos nos habríamos extinguido hace tiempo. Vamos a hablar del concepto de neurocreatividad. ¿Qué es la neurocreatividad? Es aprovechar el conocimiento de cómo funciona el cerebro para activar el pensamiento creativo. Para ello nos apoyamos en las enseñanzas de la neurociencia, que lo que hace es estudiar el sistema nervioso y cómo se producen los procesos mentales, conscientes e inconscientes, que están detrás de la conducta. He puesto aquí una frase del autor Edimer Gutiérrez, en su libro Neurocreatividad en la empresa, que os lo recomiendo, que algo creativo es algo nuevo, diferente, anormal. Es algo que sale además de la parte subconsciente más que de la parte consciente. Desarrollar la creatividad, eso sí que es cierto, no es nada fácil. Es un reto para el cerebro. El esfuerzo mental que implica poder salir de la zona de confort, del universo conocido y crear de la nada una nueva idea, un nuevo concepto, un nuevo producto, pues es mucho esfuerzo, la verdad. Y además fluye eminentemente de la parte subconsciente de nuestras mentes. El gasto energético que tiene el cerebro es muy elevado. Es un 20% de la energía total que consumimos. Por eso, para ser eficientes, lo que hace el cerebro es automatizar procesos mentales, ¿vale? De forma que hacemos muchas cosas en piloto automático. Por poner un ejemplo, cuando aprendemos a conducir, tenemos que pensar en cada movimiento, en cada acción que hacemos. Una vez aprendemos, el proceso se automatiza y de alguna manera ya no tenemos que pensar cómo tenemos que hacer las cosas. Directamente podemos pensar en cualquier otra cosa, ir conduciendo y llegar a un sitio y decir, pues no sé cómo he llegado hasta aquí, pero he llegado, porque hemos entrado en piloto automático. Así, lo que es hacer las cosas de otra forma, de hacerlo de una forma innovadora y creativa, lo que conlleva es esfuerzo mental. Es decir, tenemos que tener un papel activo.
las ideas no llegan por sí solas, hay que salir a buscarlas, las musas no están ahí esperando. La neurocreatividad, bueno, ¿por qué es importante para las empresas? Realmente generan ventajas estratégicas en un mundo que es VUCA, ¿no? Volátil, incierto, cambiante y ambiguo, hoy en día más que nunca. Lo que nos permite la neurocreatividad es desarrollar habilidades que, aunque no las tengamos, están latentes y podemos hacer que afloren, ayudando a los equipos pues, a mejorar la capacidad para resolver problemas complejos, verlos de otra manera y poder buscar una solución alternativa. Nos permite adaptarnos también al entorno, a los cambios que se van produciendo, activa nuestra capacidad para afrontar los cambios y también para ser más resilientes. También nos mejora el bienestar y el estado de ánimo, porque nos produce un estado emocional pues positivo, ¿no? Hay que hacer, hablaremos cuando hablemos de las técnicas, que hay que crear un clima adecuado para que esta creatividad también aflore. También minimiza el estrés, ese estrés negativo. Hay un estrés, ciertos niveles de estrés controlados nos activan, nos permiten estar alertas a las situaciones y podernos enfrentarnos a ellas. Pero cuando entramos en un estrés que es inhabilitante, que paraliza la toma de decisiones, entramos en un estrés negativo. Y también, bueno, fomenta la polivalencia y la versatilidad de las personas y permite, pues esto, estimular el pensamiento creativo. ¿Cómo evoluciona la capacidad creativa? Pues bueno, nuestra capacidad varía. Los niños, cuando somos niños, somos tremendamente creativos. ¿Por qué? Porque los niños aún no han desarrollado los modelos mentales y, bueno, pues no tienen censuras. Practican de forma desinhibida el ensayo y el error. Que se equivocan, son los más resilientes del mundo. Pero progresivamente todos sus impulsos se van inhibiendo. ¿Cómo? A través del aprendizaje. Les estamos imponiendo reglas de la sociedad y las experiencias socializadas. Es decir, que a medida que vamos creciendo, la exposición a modelos sociales y la educación lo que va haciendo es que nuestro pensamiento creativo se vaya mermando y nos cueste menos aceptar las formas y las normas que están establecidas que desafiarlas con nuevas ideas o nuevas propuestas. Tenemos miedo a no ser aceptados por la sociedad o no ser como los demás. Esto en la adolescencia ocurre muchísimo. Y poco a poco vamos viendo que lo que es innovar y ser diferente, salirte del resto, pues es arriesgado socialmente. Así, bueno, muchas personas llegan a la conclusión de que no son creativas. ¿Por qué? Porque han generado resistencias a romper con los modelos mentales establecidos y la capacidad creativa está reprimida en su subconsciente. Bueno, no hay que desesperar porque realmente no nos hace falta una hada madrina que nos otorgue el don de la creatividad. Tenemos la plasticidad cerebral, es decir, que podemos utilizar técnicas que estimulen la imaginación y la creatividad, de forma que podamos usar estas capacidades de forma consciente y sistematizar así el pensamiento creativo. Ahí se puede hacer, por decirlo de alguna manera, un entrenamiento en neurocreatividad y en el uso de las herramientas y técnicas que contribuyen a acelerar la innovación. ¿Vale? Esto es lo que veremos más adelante, que yo quiero pararme más tiempo allí. ¿Cuál es la neurociencia que está detrás del proceso creativo? Bueno, primero vamos a hablar de un neuromito. Se ha escrito sobre la especialización hemisférica. Seguro que habéis oído al decir que el hemisferio derecho tiene la capacidad creativa y el hemisferio izquierdo es la más lógica, la parte más estructurada. En realidad, esto es un neuromito. Los estudios neurocientíficos más recientes han demostrado que el cerebro realmente funciona como un todo. Y el proceso creativo se compone de muchos procesos, interacciones que pasan por todos los hemisferios y que afectan a muchas regiones cerebrales. En los últimos estudios que se han realizado, nos hablan de que existen tres redes de conexiones neuronales. La primera sería la red de la atención ejecutiva, que esta es la red que se activa cuando tenemos que hacer un esfuerzo de atención en actividades pues,
complejas, ¿no? Resolver algún problema complejo o tomar una decisión. Esta red implica la comunicación entre regiones laterales exteriores, la corteza prefrontal y las áreas posteriores del lóbulo parietal. Tenemos también, por otro lado, que se activan otra secuencia de conexiones neuronales con la red de la imaginación. Cuando tenemos que imaginar diferentes perspectivas o nuevos escenarios, ya las conexiones se establecen en otras regiones cerebrales, que es la corteza prefrontal y el lóbulo temporal. Y por último, tenemos la red de la relevancia, ¿no? La red de la relevancia lo que hace es hacer como si fuera un interruptor entre las otras dos redes, es decir, monitoriza los eventos externos que están ocurriendo y la corriente interna de pensamiento que pasa por nuestras mentes, ¿no? Y es utilizada para discernir la importancia de una de otra, ¿vale? Para poder, digamos, activar la que sea más conveniente para nuestra supervivencia, de alguna manera. Esta área, la región cerebral que se activa es la corteza anterior dorsal del cíngulo y la corteza insular anterior. Pero bueno, son temas muy técnicos que no nos van a, para la mayoría no van a ser interesantes. Vamos a hablar en lo que nos interesa. ¿Cómo podemos entrenarnos en creatividad? ¿Cómo podemos ser más creativos? Bien, como hemos dicho, la creatividad es una capacidad que tenemos todos, aunque la tengamos de forma latente. A veces está dormida y hace falta fomentarse y entrenarse. Este entrenamiento lo que hace es más crear las condiciones necesarias para romper las cadenas, los modelos mentales, estos corsés que nos hemos puesto a través del aprendizaje y la aceptación de las normas sociales. Hay que romperlas, hay que vencer resistencias y simplemente hay que dejar que la creatividad, que es nuestro estado natural cuando somos niños, como hemos visto evolutivamente, aflore sin más. Simplemente hay que romper los modelos mentales que nos están inhibiendo la capacidad creativa. Es más, dejar de estas ataduras que hacer algo de forma activa. Simplemente romper esas resistencias. ¿Qué es lo primero que vamos a tener que trabajar? Primero es la atención. En el cerebro tenemos un sistema que se llama sistema activador reticular ascendente, que se abrevia como SARA. Es una región del cerebro que se relaciona con la atención implícita o la atención inconsciente. Es el sistema que ponemos en marcha para estar atentos ante cualquier estímulo que responda a lo que estamos buscando o el problema que queremos resolver en cada momento. Os voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, si cerráis los ojos en la habitación en la que estáis y pensáis en qué objetos de color verde hay en la habitación, es posible que recordéis 3, 4, no lo sé, depende. Sin embargo, cuando abriréis los ojos, si abrís los ojos de nuevo y empezáis a contar, vais a ver muchos más. ¿Por qué? Porque el sistema activador reticular ascendente lo que está haciendo es focalizar y directamente pues vamos a encontrar estos objetos porque nuestro foco de atención está ahí puesto. Esto nos pasa, por ejemplo, cuando hemos estado embarazadas las mujeres, empiezas a ver embarazadas por todos sitios, ¿no? Porque tu foco de atención está puesto en este punto. Así, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer para entrenar la creatividad es dirigir nuestro foco de atención al problema o reto que queremos enfrentarnos, ¿vale? También es preciso hacer una evaluación de la realidad, pues, que sea realmente real, porque a veces la realidad no es lo que parece. ¿Por qué? Porque tenemos sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son límites subconscientes a la hora de interpretar la realidad. Es un fenómeno psicológico que distorsiona cómo procesamos la información. Hay muchísimos. Si buscáis información por internet te podéis encontrar muchos sesgos de los que a veces no somos conscientes y que condicionan nuestras conductas y nuestros comportamientos. Hay un sesgo que es muy, muy común, que es el de anclaje. El sesgo de anclaje consiste en pensar que una cosa es cierta porque encaja en nuestros modelos de pensamiento, en nuestras creencias o que coinciden con las experiencias que nosotros hemos tenido. Pero hay que cuestionárselo. No siempre esta relación es directa. Otro sesgo muy común es el de aversión a la pérdida, que es la tendencia a preferir evitar
pérdidas en lugar de la posibilidad de adquirir ganancias. Y uno que ocurre muchas veces en grupos de trabajo es el efecto bandwagon o el efecto de arrastre, que consiste en que, bueno, está relacionado con el pensamiento de grupo o el comportamiento gregario. Bueno, este efecto dicta que la probabilidad de que una persona adopte una creencia o conducta es proporcional a cuántos otros ya la tengan. Es decir, que si tenemos en el grupo que todos opinan X y tú quieres plantear Y, posiblemente te dejes condicionar y pensarás que, ya que la mayoría dice que esto es correcto, tú vas a opinar también que tú posiblemente estés equivocado. Pero no, puede ser que tú tengas la razón o tú tengas esa idea creativa, con lo cual es otro sesgo del cual tenemos que ser conscientes para poder activarla y potenciar la creatividad. ¿Vale? Hay algunos tips, me gustaría daros 8 tips que luego veremos que están relacionados pues, con el pensamiento lateral de Edward de Bono y con las técnicas. ¿Vale? Son principios que subyacen al entrenamiento de la creatividad. El primero sería atreverse a pensar fuera de caja. Es decir, olvídate de cómo es el mundo, cómo crees tú que es el mundo y piensa libremente, sin barreras, sin trabas, sin corsés, dejando rienda suelta a la imaginación y el pensamiento abstracto, o sea, lo que hacen los niños perfectamente como he querido representar en esta foto. El segundo aspecto es hacer cosas nuevas que rompan la monotonía. Si hacemos siempre lo mismo y siempre lo mismo y siempre lo mismo, no vamos a conseguir hacer cosas diferentes. Nos tenemos que plantear, yo lo que recomiendo es, por ejemplo, plantearse a uno mismo mini retos o mini desafíos para hacer las cosas de forma diferente. ¿Por qué no pruebas ir por otro camino cuando vas al trabajo? Igual te encuentras sorpresas, te encuentras que han puesto X que te llama la atención en aquel momento. Bueno, hay que pensar en ideas que te ayuden a mejorar lo que haces y cómo te sientes, cómo lo haces. Quizás el romper la inercia, el piloto automático del que hablaba antes es fundamental. También, bueno, pues ponerse 6 o 25 sombreros de pensar para evaluar posibles alternativas. Es decir, no pienses solo que hay un camino, sino que también hay posibles ideas. Hay que plantearse que desde otras perspectivas y desde otros puntos de vista puedes encontrar posibles soluciones, ¿no? Siempre hay que tener la mente muy abierta a nuevas posibilidades. También, bueno, el ser crítico, por supuesto, hay que activar el pensamiento crítico, no dar nada por supuesto. Ya hemos hablado de los sesgos cognitivos, por lo tanto, muchas veces nuestras creencias están condicionadas por estos sesgos, con lo cual os recomiendo que cuestionéis lo establecido. ¿Por qué hacemos esto? Porque siempre se ha hecho así. Esta frase se escucha muchísimo en las empresas. No, pues vamos a replantearnos, lo estamos haciendo bien, pero a cada momento, porque cada vez pueden surgir nuevas necesidades y el mundo es cambiante, con lo cual hay que ser crítico con nuestra forma de hacer las cosas para alcanzar nuevas metas. También empatizar, compartir puntos de vista con gente diversa, aceptar las opiniones de otras personas, no pensar que nosotros somos o que hay una persona que es el líder y que tenemos que hacer todo lo que diga él. No, tenemos que abrirnos a compartir diversos pensamientos, ¿no? Diversas formas de ver las cuestiones que nos preocupan. Una de las herramientas, por ejemplo, que se utiliza para buscar el consenso, por ejemplo, es el planning poker. Planning poker es una técnica que lo que hace es que buscar el consenso para bueno, estimar el esfuerzo de la mayoría, ¿no? Y buscar pues, la opinión de otras personas que a veces nos evitan sesgos que nos están afectando a nosotros mismos. También en la búsqueda de nuevas experiencias. Siempre hay que mirar los problemas o los cambios que se nos dan en el entorno pues con una actitud muy de curiosidad, muy de estar atento a todo lo que está pasando, qué cambios tecnológicos están ocurriendo, cuáles son las tendencias sociológicas, qué posibles competidores están en el mercado, qué posibles aliados están en el mercado, ¿no? Y nos puede llevar a encontrar nuevas oportunidades. También, bueno, el salir del entorno habitual, ¿no? A veces las mejores ideas pues se te ocurren pues cuando lo consultas con la almohada o cuando sales a dar un paseo por la naturaleza o haces algo de ejercicio.
hay actividades que bueno, te refuerzan y te estimulan la activación cerebral para ser más creativos y abrirte a nuevas ideas, ¿no? Entonces, eso es muy recomendable. Y también, sobre todo, yo siempre hablo de la hibridación de los equipos, pero también podemos hablar de la hibridación de conceptos, de productos, de servicios. ¿Por qué no mezclar? ¿Por qué no hacer mestizaje, practicar el mestizaje, buscar la alquimia, hacer nuevas combinaciones con lo que tenemos para poder alcanzar nuevos retos, ¿no? Esta es otra de los principios básicos que luego veremos que también se utilizan en las técnicas que se pueden hacer para potenciar la creatividad. Vamos a hablar del pensamiento lateral de Edward de Bono. No sé si conocéis a Edward de Bono, es un psicólogo de la Universidad de Oxford que acuñó el término de pensamiento lateral, ¿no? De Bono lo que establece es que el pensamiento, dice que el pensamiento se divide en dos fases. Una primera sería la percepción, es decir, por ejemplo, como en este caso que he dibujado, pues una silla, vemos una silla. Y otra segunda parte es el procesamiento de la percepción. ¿Cómo procesamos la percepción de la silla? Cuando vemos la silla, el proceso de pensamiento lógico sería pensar que la silla sirve para sentarse y visualizamos directamente pues una persona sentada en la silla. Bono, con el pensamiento lateral, lo que propone es hacer un salto conceptual y romper esta pauta de pensamiento lógico, ¿vale? Eliminamos el confort lógico de ver silla, sentarse. Entonces, nos salimos de este confort lógico y nuestra percepción puede verse modificada. Y de aquí pueden salir nuevas ideas creativas. Por ejemplo, utilizar una silla como una jardinera, ¿vale? Es un poco el esquema que de Bono propone, ¿no? Decir, bueno, pues si tenemos una forma de pensar que nos lleva siempre a la monotonía, a repetir las cosas siempre de la misma manera, bueno, pues vamos a hacer este corte. Para hacer este corte se proponen varias técnicas. Hay una de las técnicas que habla de Bono, que son las provocaciones. Hacer provocaciones del pensamiento significa salirnos del camino habitual ya conocido, es decir, cortar esta pauta de pensamiento lógico. Hay una de las técnicas, hay muchas, pero por ejemplo, hay la provocación de la palabra aleatoria. Aquí lo que podemos hacer, si queréis practicarlo, os lo propongo como ejercicio para poder utilizarlo en vuestras necesidades, es elegir palabras al azar, que puede ser de un diccionario o de un generador de palabras automáticas o lo que sea. ¿Vale? Entonces, vamos a extraer palabras al azar sin aparente relación con el objetivo. Por ejemplo, imaginaros que yo tengo el objetivo, soy una marca de bebidas refrescantes y quiero crear una nueva variedad, ¿vale? Se trata, entonces, de sacar las palabras al azar, cojo el diccionario y me sale árbol, coche, asiático, ¿vale? Que son palabras que aparentemente no tienen ninguna relación con lo que yo estoy buscando, que es crear una nueva bebida refrescante, y hacemos un listado. Y después lo que tenemos que hacer es hacer conexiones, es decir, buscar conexiones relacionadas con el objetivo que yo estoy buscando. Por ejemplo, yo puedo pensar, pues me ha salido árbol, pues algunos árboles dan frutos con los que se hacen bebidas refrescantes, ¿vale? Luego, me ha salido coche. Pues bueno, las bebidas refrescantes nos dan energía cuando conducimos un coche, ¿vale? O asiático me haya salido. Pues las especies asiáticas tienen sabores exóticos y algunas son estimulantes como los refrescos. Entonces, con cada conexión nos van dando ideas para que de ahí podamos buscar ideas nuevas y que realmente no se nos habían ocurrido hasta el momento. Bueno, es una de las provocaciones que propone de Bono, ¿no? Es uno de los ejercicios que se utilizan en el pensamiento lateral. También hay otra que es la provocación de la piedra en el camino, por ejemplo, que lo que hace es ponerte dificultades. O sea, si tú tienes un problema, lo maximizas para desde aquí, desde una situación un poco excéntrica, poder buscar soluciones.
Otras técnicas serían las analogías, ¿no? Que lo que nos hacen es, conferir nuevos enfoques a un problema, ¿no? Pueden desarrollar funciones, procesos relacionados que luego se trasladan al problema para intentar reestructurarlo o reformularlo. Y el método de la inversión consiste en tomar un principio que es considerado como verdadero e invertir los elementos que operan en ese principio. Por ejemplo, pensar que los coches pueden volar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se provoca una reordenación forzada de la información y entonces nos permite a veces ver las situaciones desde distintos ángulos y perspectivas y podernos acercar a otras soluciones. Es otra forma, digamos, de romper la pauta de pensamiento lógico. Y también, bueno, la de fraccionamiento división, que consiste en extinguir un problema, los vamos desglosando poco a poco, lo dividimos en 2 fracciones, después estas 2 se dividen en otras 2 o en otras 3 y se trata de reordenar un poquito la información que tenemos, pues el problema que tenemos, para verlo de forma más desglosada y más desestructurada, que a veces nos hacen encontrar una solución a ese problema. Una de las técnicas más conocidas de Edward de Bono es la de esto me imagino que todos la conocéis, son los 6 sombreros de pensar. Aquí básicamente consiste en abordar los problemas pensando, o sea, poniéndonos en nuestra cabeza y permitiéndonos ser solo como lo que dicta cada sombrero. Así, el sombrero blanco nos concentraríamos en los datos disponibles, en las cifras, en los informes que tengamos, en la información macroeconómica X, ¿vale? Nos concentraríamos en eso, pero luego pasaríamos a ponernos el sombrero rojo. Aquí utilizaríamos la intuición, los sentimientos, las emociones, es vernos a nosotros mismos con distintas formas de pensamiento. Si nos ponemos el sombrero negro, nos centraríamos en la evaluación, en la sensatez, en la prudencia, también pensaríamos en las cosas negativas, en los efectos adversos, ¿vale? Nos pondríamos el sombrero amarillo, que es el sombrero optimista, y evaluaríamos las oportunidades, las cosas buenas que nos pueden pasar y veríamos las cosas de otra manera posiblemente. El sombrero verde está más enfocado a la parte de creatividad y la parte de la imaginación, y el sombrero azul más enfocado a normativa, a procesos de control, de gestión, etc. Una vez hemos pasado por todos los sombreros, posiblemente tendremos una forma de ver la situación muy diferente. Bueno, los elementos del pensamiento lateral, en primer lugar, comprobar las suposiciones, es decir, como ya hemos hablado de los sesgos cognitivos, no me voy a extender, pero a veces no siempre se enfocan desde una perspectiva vertical o lógica los problemas. Puede que una solución no sea tan directa como podamos pensar de entrada, con lo cual hay que no dar por supuesto lo que sabemos o queremos saber, sino que tenemos que revisar todo nuestro esquema de pensamiento. También a veces tenemos que enfocarnos más a las preguntas que a las soluciones, ¿no? Nos estamos planteando las preguntas adecuadas siempre que tenemos un problema. A veces es mejor porque te permite direccionar cuál es tu objetivo. Y el hacer un listado de preguntas, de quién soy, a dónde voy, cuál es mi misión, cuál es mi propósito, esto a veces es lo más importante para poder dar con las soluciones, hacerse las preguntas correctas. Luego también, como ya hemos visto, examinar los problemas desde otros ángulos y perspectivas. Bueno, aquí funcionan también técnicas de role-playing como el si yo fuera, ¿no? Es decir, bueno, si yo fuera, por ejemplo, el presidente del gobierno, ¿cómo vería esta situación? Y si yo fuera un empleado de una fábrica, ¿cómo vería esta situación? ¿Vale? Podemos ponernos en varias perspectivas y nos fuerzan a ponernos en la piel de otras formas de ver la realidad. Y también, por supuesto, a ver, aquí se generan muchas ideas con el pensamiento lateral. Podemos encontrar ideas muy excéntricas y que no tengan ningún sentido porque después no se pueden aterrizar, con lo cual lo que hay que hacer es refinar el pensamiento lógico, hacer deducciones y luego evaluar si estas ideas que han aflorado tienen sentido o no tienen sentido. Es decir, hay que buscar la viabilidad. No solo se trata de hacer ideas muy novedosas y muy raras, sino que también se trata después de hacer un refinamiento para ver si lo que hemos creado
puede funcionar en la realidad o no. Vale, vamos a hablar de las técnicas, que yo creo que es lo que más os puede resultar de interés, y os daré algunas pautas de cómo desarrollarlas, ¿no? Algunas posiblemente las conocéis y espero daros alguna pista nueva para los que no hayáis practicado con ellas. Vale, vamos a hablar primero del brainstorming. Brainstorming, yo creo que es de las más clásicas, es una técnica creativa que se basa en la interacción de los integrantes de un grupo para crear nuevas ideas de un tema concreto. La interacción de los participantes del grupo lo que potencia es la creatividad, es decir, podemos aflorar más ideas cuando estamos en un grupo que no cuando lo hacemos individualmente, con lo cual lo que recomiendo para potenciar la creatividad es crear un grupo heterogéneo de personas y así se produce lo que yo llamo la polinización de ideas, ¿no? Funciona mejor cuanto más heterogéneo sea el grupo, se aportan enfoques y puntos de vista complementarios y diversos. Y seguramente todo lo que hemos hablado del pensamiento lateral aquí os cuadrará bastante. ¿Para qué sirve la técnica de brainstorming? Pues bueno, aquí lo que nos importa es generar muchas ideas, mucha cantidad de ideas. Por ejemplo, que queremos emprender un nuevo negocio y no sabemos qué montar. Cuando queremos lanzar al mercado un nuevo producto o un nuevo servicio. Cuando queremos, pues, crear un logo para un cliente, hacer un packaging. Todas estas son soluciones a las que da respuesta, pues, con la técnica del brainstorming. También tenemos un problema y tenemos que buscar una solución, pues, para mejorar algún proceso de la empresa, ¿no? No está funcionando el área de atención al cliente. Pues vamos a ver cómo podemos buscar soluciones emprendedoras, ¿no? Y novedosas, sobre todo. Yo aquí os he puesto un poquito las fases que creo que hay que tener en cuenta para la preparación bueno, primero hay que hacer una fase de preparación de la tormenta de ideas. Lo importante es que estén claras a los participantes las reglas básicas de la sesión. Lo primero, no hay que realizar ninguna valoración o crítica. También decir que no hay respuestas correctas e incorrectas. Todo vale. Esto está relacionado con lo que os he contado de los esquemas mentales impuestos, normativos, que están inhibidos por el aprendizaje, ¿no? Entonces, si quitamos los corsés, vamos a hacer explotar esta creatividad. También decir que no hay ideas imposibles. O sea, hay que practicar el pensamiento libre sin límites. Luego ya los aterrizaremos, pero de entrada, para poder aflorar ideas nuevas, hay que dejar el pensamiento libre. Lo importante es la cantidad de cosas que se digan, que surgen muchas ideas. También la polinización de ideas, que es que cuando una persona dice algo en el grupo, lleva a otra a una nueva idea, a un nuevo desarrollo, y esto da pie a que otro aporte otro punto de vista que permita sacar, pues, nuevas ideas. Cuando hagáis una sesión de brainstorming, lo que recomiendo también es un espacio físico, hacerlo en un entorno que también sea propicio para la creatividad, es decir, pues un lugar que sea amplio, cómodo, que las personas se sientan pues, cómodas y con material necesario para recoger ideas, pues desde pues una pizarra, una pared, un mural para escribir, post-its, etcétera, ¿no? Con todas las herramientas que creáis necesarias. Yo lo que recomiendo es que haya un moderador. Ese es el tipo de moderaciones que hacemos en Prisma, por ejemplo, cuando ofrecemos algún servicio a un equipo de desarrollo o en un equipo que tiene una problemática, intervenimos como moderadores que ayuden a la dinamización y que incentive también la participación. Ya sabéis que hay unas dinámicas que establecen cuando hay reuniones grupales que el moderador entrenado, digamos, es capaz de controlar, ¿no? Para que todo el mundo participe y no se creen las resistencias que a veces hay a decir lo que se piensa realmente, etc. En cuanto al tamaño del grupo, yo os recomiendo que sean entre 8 y 10 personas. ¿Por qué? Porque menos de 8 vamos a tener un grupo muy limitado y no van a polinizarse tanto las ideas. Y para un grupo de más de 10, el problema que tenemos es que serán demasiados y no todos tendrán un espacio para poder intervenir con el tiempo adecuado, ¿no? Para participar.
Una vez tengamos todo esto preparado, pues podemos desarrollar la sesión. En primer lugar, el moderador lo que hace es plantear el problema y pide que se lancen ideas. Pero, sobre todo, yo lo que digo es ideas sin pensar. Lo primero que te pase por la cabeza. Se trata de desinhibir, lo que hablábamos de romper las cadenas, por lo que a veces yo lo que hago es que cuando hago de moderadora, pues lanzo una analogía excéntrica o una idea excéntrica para que todo el mundo diga, pues si ha dicho esta parida al principio, pues yo ya me puedo lanzar, que puedo decir cualquier cosa. Es esta desinhibición lo que estamos buscando cuando hacemos una sesión de brainstorming. También a veces lo que hago es plantear ejercicios de calentamiento. Es decir, vamos a ver, para crear una dinámica que vaya hacia la creatividad, pues haces como un ejercicio que no tenga nada que ver con el objetivo originario de la reunión y que consiste, pues, por ejemplo, en decir, vale, tenemos una sartén que normalmente sirve para cocinar, pero aparte de esto, ¿para qué lo podríamos utilizar? Entonces la gente ya empieza a decir, pues mira, pues para jugar al tenis, para planchar la ropa, para utilizarla como pala. Empiezan a decir cosas y es un entrenamiento que después nos va bien cuando ya nos metemos en el fondo del problema para crear esta dinámica de lanzamiento de ideas. También, bueno, después se proponen juegos. Yo utilizo mucho la gamificación, pues hacer brainstorming, que digo yo, pues utilizando pues, piezas de Lego, plastilina, dibujos, collage, etcétera. Bueno, cuando ya tenemos todas las ideas lanzadas, sí que al final de la reunión hay que aterrizarlas, porque habrán salido ideas que realmente no son viables. Entonces, lo que pasa es, esto ocurre al final de la sesión y ya es entonces cuando nos ponemos a aterrizarlo a la realidad y a la viabilidad. Es un poquito el esquema. Otra técnica que también se está utilizando mucho y que de hecho, bueno, también hay visual thinkers que lo hacen muy bien, es la de los mind maps, ¿no? Los mapas mentales. Aquí la ventaja de esta técnica es que nos permite visualizar, por ejemplo, problemas complejos y nos permiten encontrar posibles soluciones de una forma muy visual, porque lo organizamos todo pues, a partir de esquemas. Lo primero que hacemos es poner en el centro, en este caso yo he puesto un cerebro, en esta imagen que os he puesto aquí en esta diapositiva, pues se representa con la imagen. Y después es un punto de partida. Y a partir de ahí se empiezan a desarrollar los subtemas y se van haciendo pues, los diferentes subtemas, ponemos imágenes, ponemos posibles soluciones. El visualizar de esa forma la información a veces nos hace encontrar posibles soluciones que están en los extremos, ¿no? Del dibujo que nos salga y nos ayuda a encontrar también posibles soluciones. Esto, como os decía, también hay visual thinkers que dibujan muy bien y que van anotando, digamos, durante las sesiones estas ideas y las van expresando, pues normalmente es un mural grande. Hay otra técnica que también me gusta mucho, que es de lo imposible a lo posible. Es una técnica de ideación, no sé si la conocéis, que fomenta la generación de ideas desde plantear situaciones que son imposibles y un poco como pensamiento lateral de Bono, provocan la creación de nuevas alternativas de solución. Un ejemplo de aplicación pues fue con Airbnb. Esta idea surgió de plantearse que, bueno, nos planteamos que un individuo pudiese alquilar una habitación a un desconocido cuando esto no era posible, ¿vale? Entonces, a partir de ahí surgió la idea de negocio de Airbnb, ¿no? Es algo que no nos hubiéramos planteado si no nos hubiésemos propuesto este imposible, ¿no? De alquilarías una habitación a un desconocido. Vale, aquí las cuestiones es, primero, definir lo imposible. Hay que focalizar el discurso también con moderaciones, con grupos de trabajo, definir lo que no es posible hacer y hacer un listado de supuestos y de retos, ¿vale? Aquí lo que hacemos es conectamos la parte racional y emocional y buscamos después el desafío de lo imposible. Normalmente, si trabajas con un grupo de 8 o 10 personas, se dividen a la mitad, 4 o 5 personas,
y se desarrollan ideas. Aquí sirve para que los pequeños grupos y luego se ponen en común las ideas que han desarrollado ambos grupos para pues, encontrar otras posibles soluciones, ¿no? Aquí también hay que desafiar y desinhibir a los participantes proponiendo juegos como el de la peor idea. Vamos a ver la peor idea posible. Esto nos permite desinhibir, pero también encontrar posibles soluciones nuevas, ¿vale? Y la última fase de la sesión también es analizar, consiste en identificar ideas disruptivas. Hay esta otra técnica, que es la de los mundos relacionados, ¿no? Que, bueno, nos permite pues, hibridar también principios que funcionan en otros mundos. Nos permite explorar nuevas ideas y desarrollos. Por ejemplo, Helen Barnett inventó el desodorante de Rolón gracias a la idea del bolígrafo. El bolígrafo lo que hace es, bueno, tiene en la punta una bolita que lo que hace es distribuir la tinta uniformemente y a ella se le ocurrió pues aplicarlo al desodorante. Si en lugar de un bolígrafo que tenga tinta ponemos desodorante y lo hacemos más grande, podremos distribuir el desodorante uniformemente por la piel, ¿vale? Entonces se le ocurrió esta idea con una inspiración de otro mundo y lo consiguió, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en la NASA, ¿no? Que después se aplicaron los trajes espaciales, la celulosa de los trajes espaciales para crear los pañales de los bebés. Así hay muchos ejemplos. La naturaleza, por ejemplo, de cómo funcionan animales y plantas, ha sido fuente de inspiración para crear inventos, ¿no? Por ejemplo, el velcro, ¿no? El velcro se inspiró en una planta que está cubierta de unos pequeños ganchos que se adhieren con mucha facilidad y fue la fuente de inspiración para el velcro. O, por ejemplo, el tren bala se inspiró en la silueta aerodinámica del martín pescador, cuando se lanza al agua y vence, digamos, la resistencia del agua. Hay muchos ejemplos y la naturaleza es una gran fuente de inspiración. Pero podemos hablar también de otros sectores, otros targets, otras épocas, cosas que funcionan, por ejemplo, para los niños pueden funcionar en el mundo adulto. Bueno, puedes inspirarte en distintas variedades. O sea, aquí es buscar la inspiración. Cuando hacemos esta técnica, la podemos trabajar de forma individual o de forma grupal también. En primer lugar, haremos una introducción al problema, describiremos qué problema queremos solucionar y dónde queremos llegar. Luego, la tarea ardua es la de buscar analogías, metáforas, casos de éxito, etcétera, en qué otros sectores funciona, en qué otros, por ejemplo, si queremos crear algo para el sector aeronáutico, ver si en el sector de transporte por carretera nos ha funcionado alguna idea y lo podemos aplicar al sector aeronáutico. ¿Quién se ha enfrentado antes a este problema? Es una fase de documentación, con lo cual aquí hablaríamos de sesiones de repetición, de un trabajo individual también de recopilar información de fuentes de inspiración, etcétera. Y por último, lo que haríamos en la última parte de las sesiones sería conectar y analizar qué nos han llevado, ¿no? O qué posibles soluciones podríamos llevarnos a nuestro terreno y pensando en qué cosas que puedan funcionar, desde luego. Esta técnica es la que utilizaba Steve Jobs. Él mismo declaró que se exponía a los resultados de otros mundos para luego aplicarlos a ideas de lo que estaba ideando, de lo que estaba desarrollando. El Macintosh heredó ideas de músicos, de diseñadores, historiadores, etcétera. Es cierto que, bueno, esta técnica lo que sí que ocurre es que requiere un proceso más lento, más número de sesiones, porque requiere mucho la parte de buscar analogías y metáforas. Es una parte pues bastante más complicada. No quería entrar en muchísimas más, me había puesto como reto otro, pero creo que es necesario hablar sobre todo de Design Thinking. Design Thinking es un método que ahora mismo yo creo que es de los que más se están utilizando para generar ideas innovadoras. Sigue un poquito en el esquema de la forma en que trabajan los diseñadores de producto. Se puede aplicar a cualquier campo. Por ejemplo, hoy en día Apple, Google, empresas punteras lo están utilizando. Se aplica al desarrollo de productos, de servicios, para mejorar procesos, para definir modelos de negocio. Bueno, tantas aplicaciones tiene como nos dé la imaginación.
se trata un poco de implementar el siguiente esquema. En primer lugar, empatizar, es decir, comienza con comprender cuáles son las necesidades de los usuarios o de los clientes o X. ¿Quién está implicado? Vamos a empatizar con ellos, vamos a ponernos en el piel de estas personas y en su entorno, ¿no? ¿Cuál es el entorno que lo rodea? Luego, definir, filtrar la información que hemos recopilado durante la fase de empatía y quedarnos con aquello que nos da valor y donde podemos encontrar oportunidades. Entonces, aquí se trata de identificar problemas cuyas soluciones serán clave para obtener un resultado innovador. Pasaríamos después a la parte de ideación, la parte de idear, que para ello podríamos utilizar pues, técnicas como la que hemos comentado de brainstorming. Generamos muchísimas ideas. Después aterricémoslas y por último pasaríamos a la parte de prototipar. Prototipar se trata de poner un poco de aterrizar, ¿no? Las ideas, de poner los pies en la tierra y de hacer que estas ideas se hagan realidad. Construir prototipos lo que hace es que las ideas sean palpables y nos ayudan a ver qué posibles soluciones nos podemos encontrar, ¿no? Evidenciar cosas dificultades que nos estén bloqueando, encontrar cosas que tenemos que mejorar o refinar para poder encontrar una solución. Y la última fase sería testear antes de implementar y probaremos el prototipo para ver si está funcionando o no. Este proceso de design thinking lo hacemos con sesiones grupales en los equipos con equipos de desarrollo, con los responsables de crear nuevos productos, nuevos servicios, etc. Aquí, como siempre, entorno lúdico, apoyarse en técnicas de dinamización grupal, pues las piezas de Lego, los posits, los murales, utilizando mucho el juego para poder crear las ideas, sobre todo. Y aquí lo mismo de siempre, los equipos heterogéneos, tener la mente abierta a la curiosidad, la empatía, la colaboración. Y os he dejado también lo que es para dejar un poquito de tiempo también para las preguntas, es nada más que expuesto lo que es el método Scamper, ¿no? Que ya muchas cosas las podéis encontrar en las otras técnicas que ya hemos comentado, como sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otro uso, eliminar, reordenar, serían ideas, o sea, serían cosas a hacer con los retos que tenemos planteados, ¿vale? Y ya por último, simplemente una recomendación que es simplemente que no os olvidéis de crear, de imaginar, de entrenar la mente, que sabéis que esta posibilidad la tenemos por nuestra plasticidad cerebral. Con lo cual, os animo a que miréis los problemas, afrontemos los retos que tenemos ahora mismo planteados, que son muchos, con una visión de niño, sin corsés, sin trabas, con optimismo, con resiliencia. Esta es mi recomendación. Y para acabar, me gustaría poneros un vídeo que se llama La creatividad siempre gana, y me gustaría que reflexionáis si os habéis sentido alguna vez identificados con este protagonista. Después del vídeo abriremos el turno de preguntas.
Bueno, hasta aquí el vídeo. No sé si ahora podemos pasar, no sé si os habéis sentido identificados con este protagonista, ¿no? Que bueno, que le hacen muchas cosas, le copian, le hacen bajar precios y al final con soluciones creativas, innovadoras, consigue recuperar su negocio. Bueno, espero que os haya resultado de interés y sin más que decir, pues abro el turno de preguntas para que me podáis preguntar lo que queráis o las dudas que os puedan haber surgido. No sé si está por aquí mi compañero Rafa, que no sé si hay preguntas. Rafa, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, Teresa. Sí. Pues no, parece que no hemos recibido, por lo menos yo no tengo acceso ahora mismo, no veo que hayan trasladado ninguna pregunta concreta. Yo, si me permites, sí que te pediría, a modo de resumen, en una frase sencilla, ¿cuál es el mensaje principal con el que nos deberíamos quedar desde tu punto de vista, de todo lo interesante que nos has estado contando? Sí, a ver, hay muchas cosas que son redundantes porque al final hay unas ideas que son comunes. La primera idea sería que ante situaciones difíciles, ante crisis, ante situaciones adversas, ante problemas y retos, lo que tenemos que hacer es activar nuestro pensamiento creativo, porque es lo que nos puede llevar a mejores soluciones y a la inacción en tiempos de crisis como la que estamos viviendo hoy en día realmente no nos lleva a la solución. La solución muchas veces pasa por reinventarse y para reinventarse tienes que practicar la creatividad, tienes que ser innovador, tienes que buscar ver los nuevos enfoques. Nuestro entorno cambia. Estamos en el mundo más VUCA que hemos vivido nunca, con lo cual la única solución que tenemos es afrontarnos a los retos desde un punto de vista creativo y abierto, y todos tenemos esta capacidad. Y como he dicho al principio, no es fácil ser creativo porque tenemos que romper los procesos de pensamiento lógico, tenemos que hacer aflorar nuevas ideas de la nada y eso cuesta mucho esfuerzo.
Pero a través de estas técnicas hemos querido pues, dar un apoyo a las empresas que necesiten en este momento desarrollar nuevas ideas, pues unas pistas para que podáis organizar sesiones de trabajo con vuestros colaboradores, con vuestros equipos, para poder repensar cosas, ser conscientes de los sesgos cognitivos que tenemos, ver nuevos enfoques y aflorar nuevas ideas. Con estas técnicas yo creo que es muy fácil, que la gente se sorprende mucho, ¿no? Porque dicen, ¿qué vamos a hacer durante 2 o 3 horas aquí, todos pensando? Se nos van a acabar los temas de conversación. Esto me lo encuentro cuando he desarrollado grupos creativos, ¿no? Y realmente la gente se queda pasmada de las ideas que surgen y también de que se les pasa el tiempo volando, porque hemos creado un clima de confianza y también la apertura de mente, que a veces estamos limitados por este corsé. Yo, como decía, lo que os animo es a practicarlo, a ponerlo en práctica, a desarrollar las ideas, a generar ideas y a ponérselo como una tarea, porque como decía al principio, las ideas no vienen a buscarte, tienes que salir a buscarlas tú. Esta es mi conclusión. Ajá. Pues, si no hay más No. preguntas, Rafa. Sí, sí hay más preguntas, hay más preguntas. Teresa, Vale. es que se están animando ahora. Mira, muchísimas gracias por responderme en lo personal, te lo agradezco, pero mira, te hago llegar una pregunta de Francisco Gómez, que nos dice ¿qué tipo de indicadores podemos usar en nuestros procesos de innovación? ¿Qué sugerencia le podríamos dar a Francisco en este sentido, en cuanto a este tipo de indicadores en procesos de innovación? Bueno, indicadores, bueno, pues puede ser pues nuevas ideas, nuevos prototipos que hayas creado, número de personas, por ejemplo, que participan en las sesiones. Como he dicho también, dependiendo de quién intervenga, ¿no? Puedes hacer la creatividad y practicar la mejora de procesos desde cualquier departamento o área, porque todos tienen ideas que son válidas. A partir de aquí, pues indicadores los que quieras, pero sobre todo, pues número de ideas desarrolladas, número de personas que participen. No sé si es por ahí por donde iba la pregunta, pero creo que si se trata de indicadores es esto. Fenomenal, muchísimas gracias. Pues mira, te paso ahora una consulta de María José, que nos dice que ahora, con esta incertidumbre que tenemos, a ella le gustaría saber qué es lo primero que podrían hacer las empresas para animar a las personas a salir de esa zona de confort y a ser más creativos. Si existe Sí. algún tipo de herramienta, de equipo que tú conozcas y que le puedas recomendar para poner en práctica este tipo de actividades dentro de la empresa. Sí, a ver, aquí lo primero es que en las empresas es muy importante la cultura empresarial que esté detrás. Aquí quien debe animar a participar y que a todos los departamentos y personas de la compañía se impliquen son los líderes. Los líderes son los primeros, los CEOs tienen que ser los primeros en implicarse, tener esta cultura y administrar el liderazgo adecuadamente para animar a las personas a la participación, a la colaboración. Eso es una cultura pensada en la participación de todas las personas. Si ponemos en común los problemas con todos los departamentos, yo creo que estableciendo también políticas de comunicación interna. A veces uno de los problemas que encontramos en las compañías es esta falta de cultura o esta falta de liderazgo, que es muy importante. Sin ellos, sin el compromiso de dirección, va a ser muy difícil implementar una idea de personas que participen y que sean creativas y que aporten nuevas soluciones. Tiene que ser primero liderado por los CEOs y por los comités de dirección. Después, la comunicación interna, fomentarla y abrir canales de comunicación interna entre los distintos departamentos para que todas las personas se involucren en la búsqueda de soluciones. Y luego también desarrollar, pues, un plan de acción. Desarrollando un plan de acción, decir, bueno, vamos a generar nuevas ideas. Tenemos
falta de negocio. Vamos a ver cómo podemos ampliar nuestra línea de negocios, cómo vamos a crear nuevos servicios, nuevos productos que nos den más, que nos hagan incrementar el negocio. Pues hay un plan de acción en el cual pues, nos planteamos hacer actividades, como pueden ser pues, hacer pues, estas sesiones de brainstorming con este departamento, y a partir de ahí creas una cultura de participación y generador. Además, la gente que está participando en la empresa desde cualquier departamento tiene la capacidad de hacer aportaciones muy buenas. Una persona que está, el último mono, por decirlo de alguna manera, que está en la última fase de la producción del producto, puede ver cosas desde su perspectiva que otros que estén en dirección sean incapaces de ver y nos pueden aportar una solución. Es decir, involucrar a todos los equipos, fomentar la comunicación interna y, primero de todo, el compromiso y el liderazgo de la dirección. Yo, más allá de ahí, es lo que veo que recomendaría. Fantástico. Pues muchas gracias y gracias también a María José por colaborar con nosotros. Me llega otra pregunta, en este caso te dice, hola Teresa, soy Reda de BSM, está encantado de escucharte. Te dice que él realiza talleres de creatividad basados en Binacle y que a veces se encuentra con una falta de motivación en algunos participantes, a pesar de que intenta poner en práctica metodologías de gamificación, ¿no? Y entonces te pregunta cómo podría ayudar o motivar a estas personas para que se sientan integradas y más cómodas y puedan aportar a los grupos en los que participan. Sí, bueno, está relacionado un poco con lo que hablaba de la cultura, ¿no? Hice otro, si lo queréis consultar, lo tenemos publicado en el YouTube de Prisma sobre neuroliderazgo. Aquí un neurolíder efectivo lo que hace es hacer que las personas se sientan escuchadas y motivadas. Si una persona no la escuchas, con lo que he comentado de la comunicación interna, difícilmente va a aportar, porque piensa que sus aportaciones no van a ser consideradas. Con lo cual, el aspecto de la desinhibición y que no haya alguien en el grupo, que esto cuando tenemos experiencia en moderación y dinamización grupal, vemos que hay personas que podrían aportar más y que no están tan motivadas por aportar ideas porque hay alguna figura que puede estar coartando esa libertad, ¿no? Hay es posible que haya algún jefe o departamento intermedio, digamos, o mando intermedio que pueda estar un poco no dotado de estas habilidades de neuroliderazgo y, por lo tanto, no involucra a las personas. Para motivar a las personas, realmente los líderes tienen que delegar, saber dar también la opción de que las personas desarrollen. Incrementar la motivación, desde luego, es fundamental, pero primero tienen que, ser la generosidad del líder de poder tener en cuenta a todas las personas, darles los refuerzos positivos necesarios. Muchas veces las personas se sienten poco reconocidas en las empresas, poco motivadas y poco involucradas. Hay muchas formas que tenemos de escucharlos. Nosotros también en Prisma tocamos el área de personas en las compañías, implementamos pues, temas de conciliación y también de motivación de los empleados, y es un área que necesitamos, o sea, un empleado es el embajador de la marca, el embajador de la empresa. Tiene que sentirse parte de, sentirse escuchado. Es decir, que desde un liderazgo eficiente es más fácil incrementar esa motivación. Pero hay que escuchar siempre a los demás, a los empleados, considerarlo y también reconocer sus méritos, sus aportaciones. Las personas a veces nos callamos cuando no hacemos aportaciones y nadie nos dice nada. Pues tú haces una aportación, haces una idea, pues dale un premio. Simplemente una palmadita en la espalda, un reconocimiento público, todo eso nos cuenta para incrementar la motivación. Pero estamos entrando ya en temas más de clima laboral dentro de los empleados, que es fundamental, ¿eh? Tanto compromiso de dirección como compromiso de las personas. Sin eso no podemos avanzar en la creatividad. Y no tener miedo. O sea, a veces las personas lo que más nos limita son los miedos. Hay que decir no al miedo, no a decir lo que pienso, no a ser como la mayoría.
Pues necesitamos perros verdes en las empresas que nos aporten nuevas ideas. Necesitamos que la gente se atreva a ser el perro verde que todos somos. Yo siempre he dicho que soy un bicho raro, pero es que es verdad. Y muchas personas lo son, pero no se atreven a serlo. Y yo lo que animo es que se involucre desde el liderazgo a las personas para que haya esta vinculación con abrirse y con quitarse los corsés y los miedos de hacer siempre lo mismo. O sea, es más fácil lo que decía con el desarrollo evolutivo de la creatividad, es esto. Nos han creado unos corsés que es arriesgado ser diferente, es arriesgado aportar una idea que a lo mejor la gente te critica luego por todos lados. Pues no, no critiquemos, vamos a dar una oportunidad. Si no, no floran las ideas. Eliminar los miedos y aumentar los compromisos de líderes y de empleados es fundamental. No sé si he respondido a la pregunta, la verdad, pero si no, bueno, tenéis mis datos para poder hacer una videoconferencia o contestar pues, preguntas por correo electrónico, como queráis. Fantástico, muchas gracias. Mira, pues precisamente ahora que lo dices, María José vuelve a intervenir y te pregunta que ella entiende que todas estas técnicas o estas metodologías que nos estás contando se podrían llevar a cabo en un formato virtual. Entiendo que se refiere a un formato telemático como puede ser el de este webinar. ¿Qué opinas? Bueno, hay algunos softwares que nos permiten también compartir pantallas y dibujar. O sea, estas pantallas, cuando yo hablaba de murales o de materiales o de posits, hay algunos softwares que están en el mercado. Ahora no sabré deciros uno concreto porque hay bastantes plataformas que permiten la interacción. Es decir, que cada participante puede tener su ventanita con todas las caras y luego tenemos en el medio una pantalla central en el cual puedes participar. Evidentemente, siempre es mejor hacerlo en vivo, ¿no? Porque favorece pues, mucho más la comunicación, el poder compartir. Es más fácil para los que moderamos estas sesiones, nos gusta más hacerlo de forma presencial. Como no, a todos los españoles, a todo el mundo nos gusta reunirnos y abrazarnos. Y ahora no podemos. Siempre lo importante es la voluntad. Si los medios no te lo dan, te buscas un medio. Hay softwares que permiten interacción. Si quieres, María José, yo te enviaré por correo alguno de los softwares que alguna vez he utilizado, pero sí que hay pantallas virtuales en las cuales varios participantes pueden coger pinceles, pueden dibujar, por ejemplo, para hacer mapas mentales, pues también pues pueden poner textos, poner imágenes y estas formas de interacción pues son una solución para los momentos que estamos viviendo, por desgracia, que muchas veces son difíciles. En cualquier caso, nos gusta más hacerlo siempre de forma presencial, pero existen mecanismos para poder hacerlo de forma virtual. Muy bien, pues mira. Creo que siempre me paso 10 minutos, lo siento. Pues todavía quedan un par de preguntas, ¿eh? Supongo que, vale. que despertando el interés y bueno, pues esto es al final es positivo porque nos aporta a todos una información adicional y unos puntos de vista que a lo mejor no habíamos considerado. Mira, en este sentido, Sonia te dice, ¿qué pasa si se presenta un problema en el cual solo existe una solución? Como por ejemplo esta pandemia, que parece que la única solución será la vacuna. No sé, ¿cómo lo afrontarías tú? Tampoco termino de entender muy claramente el sentido de la pregunta. Pero ¿qué nos puedes decir? Bueno, hay soluciones. Para todo hay creatividad. Siempre hay posibles alternativas. Tenemos la vacuna, pero también hay medicamentos. También pueden salir pues, formas de hacer las cosas que nos inhiban, o sea, que nos permitan reducir el contagio. Todo esto puede salir, pero claro, hay que desarrollarlo. Yo creo que sí que se puede hacer. No entiendo muy bien tampoco la formulación de la pregunta, pero bueno, sé cualquier cosa ya la aclararemos. Bueno, si Sonia está disponible y nos puede dar un poco más de información, pues estamos aquí dispuestos. Y la última nos la hace llegar Francisco, que pregunta cuál sería la mejor manera de proponer una estrategia de innovación hacia la dirección. ¿De qué manera crees tú que hay una garantía de éxito mayor para que esa propuesta pueda
convencer y enganchar a la dirección? Bueno, yo creo que la innovación es lo que mueve las empresas. El mundo nos obliga a ser innovadores. De hecho, ahora mismo estamos viviendo una situación prácticamente como de guerra. Si os fijáis en el pasado, los momentos en los que ha habido guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, es cuando más inventos se han hecho. Es un acelerador, una guerra, una situación crítica, una situación que afecta a todo el mundo y que cambia drásticamente todas nuestras formas de trabajar, de hacer las cosas. Todo esto implica es una fuente de desarrollo. ¿Por qué? Por obligación. Lo que decía, la creatividad implica un esfuerzo, pero cuando tienes un reto muy importante, yo creo que la única vía es la innovación. Yo he intentado en esta presentación convenceros de que es la única fórmula. De hecho, bueno, en algunas presentaciones a las que he asistido de inversión en innovación, uno de los países que, ojito, que hay que ponerse las pilas, que invierte más es China. China está creciendo muchísimo. Es una de las economías mundiales que está creciendo. Europa no se puede quedar atrás, no nos podemos quedar atrás, y para poder sobrevivir y poder avanzar, yo creo que ahora mismo es la única inversión, pues, o sea, la inversión en innovación, en nuevas tecnologías, en nuevos desarrollos, es la única vía de supervivencia. Yo, más argumento que ese, no sé dar, pero creo que hay expertos muy buenos que están apuntando hacia ese camino. Por ejemplo, Xavier Ferràs es un comunicador, un divulgador muy importante en comunicación, que yo creo que asistid a una de sus presentaciones, que también será fuente de inspiración para convencer a la dirección. Pues nada más, muchas gracias. Esto parece que son todas las preguntas. Hay varias personas que han aprovechado el chat no para lanzar una pregunta, sino para mostrarte su agradecimiento y que les ha parecido muy interesante y darte las Vale. gracias por el Gracias evento. a vosotros por vuestro interés, por participar en este webinar. Compartiremos con vosotros, las personas que no hayan podido asistir, también le diremos que estará disponible la grabación por si quieren volverla a visualizar. La tendremos publicada en el YouTube de Prisma, y quien quiera la grabación no sé, para convencer a dirección de que active estrategias de innovación, le podemos mandar un link con la grabación al que puede acceder fácilmente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.